Muy bien, chicos. Como íbamos diciendo, dentro de las características de la estructura y forma del corazón, el corazón tiene una forma de pirámide invertida que está estructurando una base prácticamente, tiene una base a nivel superior, toda esta parte que está ahí, que está dada por lo que son las aurículas y los grandes vasos como la arteria pulmonar, la arteria aorta y las venas cavas. Y tiene un vértice o punta que se dirige hacia la izquierda, a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo. En esa estructura tiene tres caras. Una cara anterior, que es toda la que están mirando, ¿verdad? Una cara posterior-inferior o diafragmática, que la ven aquí, y una pulmonar izquierda. Esta que está aquí. La cara anterior, que es lo que más llama la atención, esta estructura que ven aquí que estoy señalando, que es el surco interventricular anterior. Surco que separa a los dos ventrículos, por eso es interventricular anterior, y que nace al lado izquierdo de lo que es la arteria pulmonar y se dirige hacia abajo y 1 centímetro por detrás de lo que es el vértice del corazón. También tenemos otro. ¿Qué pasa por ese surco? La arteria interventricular anterior. Tenemos otro surco que lo divide o que separa el corazón la aurícula derecha del ventrículo derecho, que se llama el surco coronario, este que está aquí, que aloja a la arteria coronaria derecha, ¿sí? Y que puede dirigirse, si ustedes ven, hacia lo que es la cara posterior inferior o diafragmática. Esta cara la reconocemos, ¿por qué? Porque se visualiza la orejuela de la aurícula derecha en mayor magnitud, un pequeño diámetro de la aurícula izquierda y además vemos lo que se llama la parte de la arteria pulmonar y la arteria aorta, es decir, el nacimiento de los grandes vasos. La cara posterior inferior o diafragmática descansa sobre el diafragma, que es lo que más llama la atención ahí, el surco interventricular posterior, por donde pasa la arteria interventricular posterior, rama de la coronaria derecha. El corazón, de manera en un corte coronal, nosotros podemos observar que el corazón tiene 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Esas cavidades están comunicadas entre sí a través, es decir, las superiores con las inferiores, a través de orificios. ¿Cómo se llaman esos orificios? ¿Quién me dice cómo se llaman esos orificios? Aurículo ventricular. Muy bien, aurículos ventriculares. Esos orificios aurículo-ventriculares tienen unas válvulas. A nivel de lo que es aurícula derecha con el ventrículo derecho está la válvula tricúspide. La que relaciona a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo es la válvula mitral. La función de estas válvulas es conducir o permitir el flujo de sangre desde las aurículas hasta los ventrículos. Característico: en las aurículas desembocan los vasos sanguíneos. ¿Qué desembocan? Desembocan las venas. En la aurícula derecha desemboca la vena cava superior y la vena cava inferior. En la aurícula izquierda desembocan las 4 venas pulmonares. De las aurículas, de los ventrículos se desprenden las arterias. Del ventrículo derecho se desprende ¿qué arteria? ¿Qué arteria se desprende? Pulmonar. Muy bien, la arteria pulmonar. Mientras que del ventrículo izquierdo se desprende la arteria aorta. Ambas van a determinar 2 patrones circulatorios. La circulación
menor y la circulación mayor o sistémica. La circulación menor, pues la circulación pulmonar, es aquella que se origina a nivel de la aurícula derecha, la sangre y fluye a través de esa circulación, la sangre rica en dióxido de carbono, pasa a la arteria pulmonar, la arteria pulmonar la lleva a los pulmones y luego regresa otra vez al corazón, pero ya no llevando sangre con dióxido de carbono, sino sangre oxigenada. La circulación sistémica es aquella que lleva sangre rica en oxígeno, es decir, sangre arterial, y que lleva sangre desde el corazón a todas las regiones y tejidos del cuerpo. Por eso es sistémica. Dentro de las características de las paredes de los ventrículos hay dos diferencias. Primero, que los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, a pesar de ser cavidades que reciben la sangre que viene de las aurículas, ¿qué se caracteriza? El ventrículo derecho tiene su cavidad es más grandecita, su pared ventricular es más delgada, ¿sí? Su pared ventricular es más delgada porque tiene menor fuerza contráctil. Dentro de sus paredes nosotros vamos a encontrar la presencia de 3 músculos papilares. En su pared anterior, los músculos papilares anteriores. En su pared septal, el músculo papilar medial o septal. En su pared inferior, los músculos papilares posteriores. ¿Sí? El ventrículo derecho tiene 3 músculos papilares: anterior, septal o medial, y lo que corresponde al posterior, que está en su cara inferior. Entre la base de los músculos papilares septal y medial, el ventrículo derecho presenta una rampa, de manera de puentecito, lo que está ahí, lo que se denomina trabécula septomarginal. ¿Sí? Trabécula septomarginal. Al contrario del ventrículo izquierdo, que solo posee 2 músculos papilares. Músculo papilar anterior y músculo papilar posterior. De manera general, de los músculos papilares, ¿qué se van a desprender? Estas líneas que ustedes ven aquí, que son las cuerdas tendinosas que van a terminar a cada una de las válvulas. Si es a nivel de la tricúspide, terminan a nivel de cada una de las 3 valvas que forman la válvula tricúspide. Y si es a nivel de la mitral, que es en el lado izquierdo, van a terminar en cada una de las valvas que compone a esa válvula mitral. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Muy bien. Luego nosotros vamos a ver lo que corresponde a la estimulación del corazón. El corazón, como es una bomba, tiene una estimulación intrínseca, es decir, propia, y una estimulación sistémica. La estimulación intrínseca está dada por lo que se llama el sistema éxito-conductor. ¿Quién estimula el éxito conductor? El éxito conductor está estimulado prácticamente por lo que corresponde a las fibras del nervio vago, es decir, tiene una estimulación sistémica. ¿Y cómo está estructurado? Primero por este nodulito que está aquí, que se encuentra a nivel del techo de la aurícula derecha, a los lados del orificio de la vena cava superior, y se denomina nódulo sinusal, sinoatrial, ¿sí? O de Cage y Flat. Ese nódulo se lo conoce con el nombre de marcapaso fisiológico, porque a ese nivel, ojo, lo que pregunto, marcapaso fisiológico, porque a ese nivel es donde se origina el impulso cardíaco y le da la ritmicidad al corazón, dando así un ritmo de entre 60 a 90 latidos por minuto.
De ese nódulo se desprenden unos haces denominados haces internodales que se van hacia las aurículas y van a terminar a nivel de un nódulo más pequeñito que está aquí a ese nivel, que es el nódulo aurículo-ventricular o de Ashok-Tawar. A partir de ahí, de ese nódulo que está, se desprende una pequeña rama que se llama el fascículo de His o haz de His. El haz de His entra a nivel del tabique interventricular y se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Esas ramas penetran a la pared del corazón, llega por la capa subendocárdica hasta estar en contacto con el miocardio y se bifurca o se divide en una serie de ramificaciones que se las conoce con el nombre de fibras de Purkinje. Yo les había dicho que les hice una pregunta y les dije, pregunta de examen, cuando dije, ¿por dónde corren las fibras de Purkinje? Las fibras de Purkinje corren por la capa subendocárdica del corazón, a nivel de la pared ventricular. De esa manera se asegura toda la estimulación y la inervación del corazón y que éste funcione como bomba. Preguntas hasta ahí. Y hasta ahí prácticamente lo básico, lo que me interesa que aprendan, que reconozcan del corazón. Preguntas. Niños, preguntas. Muy bien. Aquí va. Y nos vamos a los vasos sanguíneos. Ah, algo que se me escapaba. El corazón tiene sus capas. Una capa interna denominada endocardio, una capa interna, media, que está formada por fibras musculares, que es el miocardio, y por una capa externa, que es el pericardio, que lo acabo de sacar. El pericardio tiene dos hojas, una visceral, epicardio, y una parietal, que es el pericardio fino. Muy bien. Aorta. Vamos a ver de aorta. ¿Dónde nace la aorta? ¿Dónde nace la aorta? ¿Quién me dice? Ventrículo izquierdo. De ventrículo izquierdo, doctora. Ya, nace del ventrículo izquierdo. ¿Se dirige hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirige? Aquí está su aorta. Ahí. Aorta. Vamos a sacar esta parte. Aquí está. Nace en el ventrículo izquierdo. Se dirige hacia atrás, hacia la derecha y hacia arriba. Luego, a nivel de la segunda segundo espacio de la articulación costoesternal, se hace un doblez hacia la parte de atrás y se orienta de manera horizontal. A nivel de la cuarta dorsal, desdobla y termina descendiendo a nivel del tórax y el abdomen. En ese trayecto toman los nombres de sus porciones. La primera porción que asciende es la aorta ascendente. La segunda porción, que hace una especie de arco, ese es el callado aórtico o arco aórtico. Y la tercera porción, que es la que desciende por el tórax y el abdomen, esa es la aorta descendente. Si yo hablo
de dónde hacia dónde se extiende la aorta como tal, se extiende desde el ventrículo izquierdo hasta lo que es la cuarta lumbar, donde se bifurca, es decir, donde da origen a lo que se llama o a lo que se conoce con el nombre de ilíacas primitivas. La aorta ascendente. ¿Qué pasa con esa aorta ascendente? Aquí está la aorta ascendente. ¿De dónde nace? Ventrículo izquierdo. Vamos a sacar esta parte para que la puedan ver. Ahí. Aorta ascendente. En su salida del ventrículo izquierdo se dirige hacia atrás y tiene un ligero abombamiento. Y a cada lado, a nivel de unas estructuras denominadas senos de Valsalva, tiene el nacimiento o da origen a dos arterias importantes. Una que se dirige hacia la derecha, que es la arteria coronaria derecha, y otra que se dirige hacia el lado izquierdo del corazón, que es la arteria coronaria izquierda. Ambas van a dar ramas que le van a dar irrigación sanguínea a lo que es, ingreso. Irrigación sanguínea al corazón. ¿Quién me dice cuáles eran las ramas de las carótidas? Perdón, de las coronarias. El de la izquierda, recuerdo una que es la circunfleja. Muy bien, tenemos la izquierda, que es la arteria circunfleja, que se dirige hacia la cara pulmonar izquierda para terminar en la cara posterodiafragmática, y la otra que se dirige hacia adelante, que venía a ser la interventricular anterior. La arteria coronaria derecha tiene ramas sinusales, al del nódulo sinusal y auricular, ramas que van hacia la pared ventricular, ramas ventriculares, ramas auriculares, porque también van hacia la aurícula derecha. Hacia la parte posterior va a dar rama, o su rama final es la arteria interventricular posterior. ¿Sí? Interventricular posterior. Luego nosotros avanzamos en lo que es las ramas de la arteria aorta y nos encontramos con el callado aórtico. ¿Qué pasa con el callado aórtico? ¿Quién me dice a quién le da rama? Ahí está. Hay tronco brachiocefálico. Muy bien, no lo diga en duda, diga lo que lo sabe. Ahí para que puedan ver. Listo. Aquí está, callado aórtico. El callado aórtico da origen a tres ramas, una anterior y hacia la derecha, que es el tronco brachiocefálico, ¿sí? Que va hacia la derecha. Detrás de ella hay otro vaso sanguíneo principal, que es la arteria carótida común izquierda. Y detrás y hacia la izquierda está la subclavia izquierda, asegurándose la irrigación sanguínea tanto de la cabeza y cuello como de la extremidad superior. Si nosotros hablamos carótida común izquierda y subclavia izquierda, ya sabemos que ambas van a ir hacia el lado izquierdo del cuerpo. Mientras que para el lado derecho del tronco brachiocefálico salen dos ramas con el mismo nombre, solo cambia el lado. Carótida común derecha, que avanza hacia lo que es la parte de la cabeza y del cuello y la cabeza, y la subclavia derecha. En la práctica le insistía bastante cuál era la diferencia entre una y otra, y ya ustedes saben pues que la diferencia entre una y otra viene a ser lo que es la parte de su origen como tal. Vamos a hablar de aquí, ya que estamos ahí, de las ramas de la subclavia.
para no irnos a otra zona. En breves rasgos. La rama de la subclavia, en antes también con un grupo, el día viernes, con nosotros dos grupos, y nosotros hemos mencionado ya cuáles son las ramas de la subclavia. La subclavia que inicialmente recorre desde su nacimiento hasta lo que es la región supraclavicular por encima de la cara superior de la primera costilla, por detrás del tubérculo del isfrán y por ende por detrás del escaleno anterior, y atrás de ella se relaciona con el escaleno posterior. Tiene sus ramas. Su principal rama, para que la puedan ver mejor, su principal rama viene a ser esta arteria que va aquí. Esta es la arteria vertebral. Esa arteria vertebral, como ustedes ven ahí, se dirige hacia atrás y entra a nivel de los agujeros transversos de las vértebras cervicales y a nivel, antes no le podía enseñar a un compañerito, y a nivel, voy a sacar este ligamento, ahí, y a nivel de lo que es el agujero magno, como ustedes ven ahí, entra al cráneo. Una vez que entra al cráneo a nivel de lo que es la porción basilar del occipital, se anastomosa con la opuesta, con la vertebral opuesta. Y al anastomosar se forman esta arteria que estoy señalando aquí, que es el tronco basilar o arteria basilar. La siguiente rama que tiene la subclavia es una rama que se dirige hacia abajo en la cara posterior del borde, de los bordes laterales del esternón, que viene a ser esta, la mamaria interna o torácica interna. Mamaria interna o torácica interna, que se dirige hacia la región de los pectorales, zona mamaria, y que va a anastomosarse con las arterias intercostales. Si yo saco el esternón, para que vean, o saco la pieza ósea, voy a sacar la pieza. Aquí está la mamaria interna, y es lo que yo les decía, hace anastomosis con las arterias intercostales. ¿Sí? Ahí está. Siguiente rama colateral, ¿cuál sería? De la subclavia. El tronco tiro cervical. Aquí está, el tronco tiro cervical. Ese tronco tiro cervical va a dar las siguientes ramas. Tiro cervical, su nombre. La reunión se terminará en 10 minutos. Si se termina, todo el mundo entra. La arteria tiroidea inferior, que va a nivel de lo que es la glándula tiroides, especialmente hacia los lóbulos de la glándula tiroides. Tiene la cervical ascendente, de la que se puede sacar lo que es la dorsal de la escápula o transversa del cuello, y tiene la supraescapular. ¿Sí? La supraescapular. El otro tronco que tiene es este que está aquí, que es el tronco costo cervical. Ese tronco costo cervical va a dar origen a dos arterias. La cervical profunda, que va hacia la región de la nuca, y la intercostal superior, o también llamada intercostal suprema, que va hacia los dos primeros espacios intercostales. Y es ahí lo que son las ramas de la subclavia. Repito, arteria vertebral, mamaria interna, tronco tiro cervical, tiro cervical y tronco costo cervical.
Se extiende hasta, la literatura dice que se extiende hasta la cara inferior del extremo distal de la clavícula. Si lo resaltamos aquí, aparentemente no llega hasta allá. Cuando llega a ese nivel, ya deja de llamarse subclavia y toma el nombre de ¿qué cosa? El axilar. Muy bien, de arteria axilar. Toma ese nombre de arteria axilar. En ese trayecto, la axilar, igual que la subclavia, va a tener colaterales, es decir, venas que salen de su lateralidad. ¿Y cuáles son esas venas? Esta que está aquí, ¿cuál creen que sería? Esta que está el cursor señalando. ¿Cuál sería esta? La torácica mamaria externa. La torácica superior. Superior. ¿Sí? Torácica superior que va a los pectorales mayor y menor y glándula mamaria. Este tronco que está aquí. ¿Qué Tronco tronco? acromial. Toracoacromial, muy bien, un tronco toracoacromial que da una rama pectoral y una rama acromial. Luego tenemos la torácica lateral o mamaria externa, torácica lateral o mamaria externa que va hacia prácticamente los músculos serratos también. Tenemos la subescapular, esa que está ahí. Y por último tenemos a las circunflejas humerales. La circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior. Mamita, tráeme una botellita de agua. ¿Hacia dónde van las circunflejas? Van hacia la zona del deltoides. Yo les pongo la parte muscular y voy a desvanecer. ¿Sí ven dónde está? Va hacia la zona del deltoides. Prácticamente va a dar sangre a la extremidad superior del húmero. Ay, perdón, chicos, estaba tomando agua. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar para hasta ahí en extremidad inferior? Estoy hablando lo rápido, acorde como más o menos dándole ciertos detalles de lo que puedan ustedes analizar. Ya la braquial, ustedes saben que el axilar se continúa como braquial y que va hacia la región delante de lo que es el brazo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Nos vamos a las carótidas. A la región carotidia. Siento que estoy solita. La región carotidia está dada primero. Las carótidas comunes derecha e izquierda corren paralelo en la parte lateral del cuello, se relacionan con estructuras como por ejemplo la glándula tiroides por dentro, la tráquea, también con los músculos de la región del cuello y se extienden desde su nacimiento y a nivel del borde superior del cartílago tiroides, este es el cartílago tiroides, y a nivel de borde superior se bifurca en dos. Esa bifurcación va a determinar el riego sanguíneo de la cabeza y cuello, tanto de manera interna como de manera externa. Las ramas que se ramifican son una rama que se dirige hacia adelante, ¿sí? Se proyecta hacia adelante y por detrás del borde posterior de la mandíbula, que es la carótida externa, y se queda por fuera, dándole la circulación sanguínea a todo lo que es la musculatura y parte ósea de la cabeza. Y otra que se bifurca, dígame Eliana.
Doctora, pero la carótida externa cuenta como su rama terminal ¿Rama terminal de quién? de la arteria carótida. La carótida primitiva no tiene rama terminal. Solo se bifurca porque no tiene colaterales en su trayecto. Entonces no podemos hablar de solo ramas terminales. Las carótidas primitivas solo son dos grandes troncos arteriales que avanzan lateral del cuello en relación con los músculos ya mencionado. Se me escapaba la vena yugular interna y ella se bifurca. En su trayecto no tiene colateral, como para hablar de colaterales y terminales. Solamente ella se bifurca, es la bifurcación de esas dos, de ese tronco como tal. Y ahí está, carótida externa y carótida interna. La interna entra al cráneo por el agujero carotídeo, ahí lo ven, aquí está. Y la externa que se queda afuera del cráneo. Y ella sí, al igual que la interna, va a presentar colaterales. ¿Cuáles son las arterias colaterales? Son las que salen, ¿sí?, por cada lado de lo que es cada tronco principal. Yo les decía que es como una avenida. Les ponía el ejemplo en el laboratorio, el pasillo que está ahí, están los otros pasillitos laterales. La primera colateral de la carótida externa es la tiroidea superior, que va hacia la parte de cartílago tiroides de la laringe y la parte superior de los lóbulos de la tiroides. Una que parte de la carótida externa y sale hacia el piso de la boca, que es la arteria lingual. Más arriba y hacia los lados tiene a la arteria facial, que le va a dar sangre a todo lo que es la cara. Hacia atrás está la arteria occipital, que se dirige hacia la zona posterior del cráneo y que pasa a nivel de la apófisis mastoide por esta ranurita, que es la ranura digástrica. Y por encima de la occipital nace la auricular posterior, que va hacia la parte posterior del agujero del orificio auditivo externo del pabellón auricular. Y las terminales de la carótida externa son dos, temporal superficial y esta que está aquí, maxilar interno. Hasta ahí vamos a quedar esperando que porque ya queda menos de un minuto, y vuelven a entrar, por favor, para con esa ya culminamos. Entramos con el mismo link. Sí, corazón, con el mismo link. Solo que tengo que, tal vez demore un poquito porque voy a tratar de transformar rápidamente el video. Y no sé si se demore la S. Listo, doctor. Dejando, mientras se está transformando en video, me permita iniciar otra sesión.